El otro día vi algo en un grupo Facebook que me hizo acordar que hay un error súper frecuente con los estudiantes hispanohablantes. El error era querer traducir una frase tipo, no existe el olvido. Mira, te voy a explicar. No existe el olvido. La persona quería traducir esto. ¿Y qué propusieron? Il n'existe pas l'oubli. ¿Ok? Palabra por palabra, eso es correcto. Pero la estructura es más que falsa. Es totalmente, incorrecta. ¿Y eso por qué? Mira, en español tú puedes usar un verbo sin sujeto. Entonces tenés no existe. Y tú dices, ok. En francés tengo sí o sí que usar un sujeto con mi verbo. Entonces, ¡puf!, le agrego il. Pero no, eso no es tan fácil. Porque finalmente, ¿cuál es el sujeto de esta frase? Y sí, el sujeto de esta frase es l'oubli. Entonces, ¿cuál es la frase correcta? La frase correcta es l'oubli n'existe pas. Y ahí tenemos el verdadero sujeto antes del verbo. ¿Ok? Sujeto, verbo. Y tienes que tener esta estructura en la cabeza. Sujeto, verbo. Y también tienes que tener en la cabeza que no siempre hay que agregar ir al inicio y ya está. Y no. Y eso es un error muy frecuente. Porque suele pasar que en español usan el verbo y después el sujeto sin darse cuenta. En francés tenemos que tener siempre el sujeto con el verbo. Entonces, listo, agrego il. Y no, vuelve a poner el sujeto que está al final antes del verbo. Por ejemplo, viene mi hermano. Viene mi hermano a las 5 a mi casa, no sé qué. Viene mi hermano. ¿Cuál es el error súper grande aquí? Hacerlo literal. Viene, ok, se dice vient, pero no puede usar el verbo sin sujeto. Entonces agrego il. Il vient mon frère. Esto es un error súper frecuente. Esto es totalmente incorrecto. No puedes así solamente agregar il con el verbo. No es tan fácil. A veces tienes que ver que el sujeto está después de tu verbo en español. Y entonces en francés lo tienes que volver a poner antes del verbo. Mon frère vient à 5 heures chez moi. Ta, 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 ta. Recuerda que el sujeto siempre tiene que estar con el verbo, pero no es sí o sí un il que pongo aquí antes del verbo. No, 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 no siempre es así. Recuerda que a veces el sujeto lo ponen después en español. Entonces lo tienes que volver a poner al inicio en francés, porque la estructura más correcta es sujeto-verbo y no es necesariamente il. ¿Ok? Eso no fue tan fácil, pero finalmente cuando lo entendiste, te das cuenta que no es tan complicado, ¿vale? Espero que te sirva.